En los tiempos de Ezequiel tenemos tres profetas que han sido llamados por Dios para amonestar a su pueblo, para instruir a su pueblo. El plan de Dios era que su pueblo no cayese en manos de Babilonia y fuese asolado o destruido. Sin embargo, el pueblo se apartó de Dios. Dios llama inicialmente a un hombre llamado Jeremías. Este profeta trata de amonestar, de instruir, de ayudar a los líderes de Israel para que ellos condujeran de nuevo al pueblo de Dios por los caminos de los principios, de las leyes, de las normas que Dios había establecido. El pueblo se había alejado, se había apartado. Nosotros encontramos la condición espiritual de Israel en los tiempos de Jeremías era caótica, ya aún en los tiempos de, de Isaías ya estaba también. La Isaías muestra cuál era la condición espiritual. Nosotros solo tenemos que mirar todos los primeros capítulos del libro de Isaías y mirar que la condición espiritual, como dice Isaías, era una podrida llaga, era una condición. Sin embargo, el Señor les dice en el capítulo 1, versículo 18, vengan y estemos a cuenta. El Señor en su misericordia quiere perdonar a su pueblo, quiere llamarlo de nuevo. El pueblo no escucha, el Señor sigue amonestándolos y finalmente encontramos ahora a un pueblo que tiene que llevar las consecuencias del pecado en la que ellos han entrado. En los tiempos de Ezequiel entonces podríamos decir que la condición espiritual del pueblo de Dios era una condición terrible, era una condición de alejamiento, era una condición de apostasía. Y en ese contexto histórico encontramos a tres reyes, tres líderes espirituales del pueblo de Israel o de Judá. Generalmente cuando hablamos de Israel, decimos Israel, en los tiempos de Ezequiel nos estamos refiriendo al pueblo de Judá. Eh, Así que dentro de esos reyes estaba el rey Joaquim, luego estaba también el rey Joacín, y estaba también el rey Sedequía. Estos tres reyes, digamos, en ese contexto histórico, son los que tienen que ver con el tiempo de Ezequiel. Ahora, Ezequiel es un profeta que ha sido llevado cautivo a Babilonia. Tenemos que, ah, digamos, recorrer un poco atrás el tiempo y decir que, dadas las condiciones espirituales de Israel o de Judá, Dios permite que este pueblo sea llevado cautivo. Así que en el año 605 antes de Cristo, siendo el rey Joaquim el gobernante de Judá, Nabucodonosor llega, toma a muchas personas, sobre todo de los líderes, puesto que los líderes habían sido los primeros en apartarse y en alejarse de Dios, y ellos eran los responsables en cierta medida de la condición espiritual del pueblo. Así que Dios permite que toda la familia real, mucho de la familia real, mucha gente de, digamos, de la clase alta de Judá fuesen llevados cautivos. Y dentro de ese grupo encontramos a Daniel y a sus compañeros que fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que en el año 605, siendo el rey Joacim el líder, este, es llevado cautivo el pueblo de Dios a Babilonia. Eh,
queda mucha gente todavía en Jerusalén, en Judá, y Dios todavía les da opciones para que ellos pudiesen restaurarse en cierto sentido, volver otra vez a acercarse a Dios. Y el profeta Jeremías sigue allí amonestando al pueblo. Ustedes saben, Nabucodonosor coloca un rey en lugar de Ezequías, digamos, y le permite, en lugar de Joaquim, y este rey, digamos, es tomado preso cuando llega otra vez en la segunda incursión de Nabucodonosor a Judá o a Jerusalén en el segundo sitio. El rey Joaquín, él dura solamente en el reinado 3 meses y 10 días. O sea que desde la primera invasión de Nabucodonosor, en la que lleva a los primeros cautivos a Babilonia, hasta la segunda, han pasado más o menos cerca de unos 8 años. Así que en el año 597 será el segundo sitio, se lleva otro grupo cautivos. Dentro de ese grupo de cautivos, en la segunda incursión de Nabucodonosor, es cuando Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia, año 597. Ahora, ¿se imaginan lo duro, el trabajo, la terrible realidad de este profeta? Era un sacerdote de Dios allí en Jerusalén, y ahora es llevado preso a Babilonia, una tierra extraña para él. Ya había un grupo de personas, pero otra vez es llevado cautivo, y junto con él es llevado el rey Joaquín, que era, digamos, había sido tomado, había sido quitado, digamos, de su reinado, puesto que tanto Joaquín como Joacín deberían haber sido leales al gobierno de Babilonia, pero ellos no quisieron someterse, sino antes tenían la esperanza de someterse al gobierno de Egipto. En esa incursión del año 597, cuando son llevados cautivos muchos a Babilonia, son llevados también los tesoros del templo, los tesoros del templo. Así que encontramos ahora este pueblo que ha sido menos, digamos, ahora hay menos habitantes en Jerusalén. En la primera, hacía 8 años, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora son llevados cautivos más o menos cerca de 10.000 personas. Dentro de ese grupo estaba Ezequiel. Ezequiel ahora es llamado el profeta, es llamado por Dios como profeta allí en las tierras de Babilonia. Así que tenemos en este momento 3 profetas. Uno que quedó acá en Jerusalén, que es el profeta Jeremías, que amonesta al pueblo. Y claro, Nabucodonosor había dejado, en lugar de Joaquín, que había sido llevado preso a Babilonia, había dejado un hijo de Josías, que había sido rey también. El hijo menor de él había sido colocado por Nabucodonosor allí en la poca gente que quedó, la gente pobre, podríamos decir, allí en Jerusalén. Le cambió el nombre de ese profeta, digamos, de Matanías a Sedequías, que fue el nombre que ahora se le da a este rey que queda. Y yo creo que
este Sedequías tuvo mucho contacto con el profeta de Dios allí en Jerusalén, que era Jeremías, y el segundo profeta estaba ya en Babilonia, en medio de la gente que había sido llevada cautiva allá en Babilonia, muchas personas, y había otro profeta que era el profeta que estaba en la corte de Nabucodonosor, que era el profeta Daniel. Así que tenemos tres profetas en ese periodo de tiempo: Jeremías en Jerusalén, en la corte está Daniel, y entre los cautivos está el profeta Ezequiel. Si nosotros entendemos ahora qué es lo que está ocurriendo, cuando Dios llama a Ezequiel, la condición espiritual del pueblo, encontramos que la condición espiritual de ese pueblo no era la mejor. Sin embargo, están recibiendo allí en Babilonia los juicios, el castigo de sus propios errores. Sabemos que Sedequías, los primeros meses, digamos, había sido nombrado por el rey de Babilonia y le fue leal por un tiempo, pero luego siempre su tendencia de pensar que el reinado de Egipto era más poderoso, sería mucho mejor que el de Babilonia, se fue aliando al gobierno de Egipto, y entonces finalmente sabemos que aunque Jeremías les amonestaba y le llamaba la atención para que no se fuera con Egipto, sino que fuera leal al gobierno de Babilonia, sabemos que finalmente lo que sucedió fue que fue sacados sus ojos. La Biblia habla y que sus hijos fueron asesinados frente a él. Así que fue una situación, el no querer someterse a los designios de Dios, finalmente las consecuencias que recibe este profeta, este rey. Así que en medio de esta condición es cuando Dios le habla a Ezequiel. Ezequiel está allí en medio de los cautivos. Es este el mensaje. Tenemos que analizar el mensaje de Ezequiel. Es un mensaje primero del capítulo 1 al capítulo 33. Dios está mostrando la condición espiritual de su pueblo. Del 33 en adelante, al final, Dios está diciéndole a través del profeta Ezequiel cuál el plan que Dios tenía, la esperanza que él tenía de que su pueblo volviera otra vez de la cautividad y se restableciera nuevamente en las tierras, en su tierra. Así que nosotros ahora vamos a entrar a analizar un poco la condición de este capítulo. El capítulo está rodeado, el capítulo 9 antecede, digamos, los acontecimientos que se dan en el capítulo 9. Tenemos que mirarlo en función del capítulo 8. Si nosotros miramos el capítulo 8 del libro de Ezequiel, vamos a encontrar el contexto del capítulo 9. Entonces, si miramos nosotros el contexto del capítulo 9, en el contexto encontramos el capítulo 8. Ahora, Dios en el capítulo 8 le dice a Ezequiel, allí dice lo siguiente, capítulo 8: en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, allí en Babilonia, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor al aspecto del bronce refulgente. Ahora dice, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén,
a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celo. Si nosotros miramos bien, Ezequiel entra en visión y de Babilonia, donde vive en su casa y donde está delante de los líderes de Israel, los ancianos que han sido llevados presos también, es llevado allá a Jerusalén. Jerusalén hasta ese momento no ha sido destruida. Así que él está contemplando y Dios le muestra toda la situación que está ocurriendo en Jerusalén. Y Dios le muestra allí, y el capítulo 18 vemos que él dice, vas a ver más abominaciones mayores y abominaciones mayores. En sí, la condición espiritual del pueblo de Dios en el capítulo 8 es una condición supremamente de apartarse de Dios. Está en una condición de idolatría en la que finalmente Dios le está explicando a Ezequiel, mira Ezequiel, mira la condición del pueblo, le está diciendo a los ancianos de su pueblo que están cautivos allí en Babilonia, esta es la condición espiritual de mi pueblo. Mi pueblo se ha alejado, mi pueblo se ha apartado, mi pueblo está adorando ídolos, adorando el sol, está adorando imágenes, está adorando toda clase de cosas. O sea que el mayor pecado del pueblo que es presentado allí al profeta Ezequiel es el problema de la idolatría en el pueblo de Israel. Encontramos entonces que el capítulo 9 está visto, se debe ver en el contexto de la condición espiritual del pueblo de Dios. Ahora, el análisis primario que se hace a este texto tiene que ver eso, porque ya el capítulo 9 es el juicio que Dios va a hacer a este pueblo que se ha ido apartando, que se ha ido alejando, que ha caído en la idolatría. Y ahora si nosotros miramos el capítulo 9, vamos a ver que el capítulo 9 Dios sencillamente continúa en la visión diciéndole al profeta, mira, hay 6 hombres que vienen. Si nosotros hacemos el análisis bien del texto, encontramos a 6 hombres. Cuando miramos el griego de la Septuaginta y el hebreo, allí aparece la palabra hombre y tiene un sentido de que 6 hombres vienen, y esos 6 hombres que aparece allí son los que traen la venganza, los juicios de Dios, digamos. Y es interesante encontrar en el libro Patriarcas, Profetas y Reyes, en el capítulo 35, dice allí la sierva del Señor, ¿sí? Babilonia era el instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Ahora, dice allí este texto que hemos leído, que Babilonia se había constituido en el instrumento en las manos de Dios para la impenitente Judá. Entonces, la aplicación primaria que tenemos que hacer el texto es la situación que se estaba viviendo, la condición espiritual del pueblo. Dios va a hacer justicia, Dios va a derramar su juicio, su ira sobre su pueblo que se ha alejado y que se ha apartado de Dios. Entonces aparecen 6 personajes que llegan allí, no son 7, porque dentro de los 6 personajes que aparecen allí, encontramos a uno de ellos vestido de lino, o sea, aparece allí la figura de un hombre, no aparece otra palabra, aparece la palabra hombre en esos textos. Entonces nosotros encontramos y miramos que los juicios de Dios que caen sobre Judá han sido presentados a Ezequiel en el capítulo 9, pero luego el capítulo 8 está dando la razón por la que estos juicios
caerían sobre Judá. Ahora, el comentario bíblico adventista presenta que el capítulo 9 del libro de Ezequiel se da en el contexto de la condición espiritual del pueblo de Israel, y coloca a Nabucodonosor como el causante o el que ejecuta este juicio, cuando finalmente 11 años después de la segunda incursión, Nabucodonosor llega a Jerusalén en el año 586, destruye a Babilonia, a Jerusalén, y lleva finalmente las últimas personas que quedan allí, y destruye la ciudad, y se cumple precisamente lo que se había dicho en el capítulo 9 de que se mataría niños, adultos, jóvenes y viejos. Ahora, si nosotros hacemos ahora un análisis del capítulo, vamos a encontrar esa situación, una aplicación histórica de lo que ocurrió en los tiempos de Ezequiel. Pero como ya dijimos al comienzo de este estudio, a veces tenemos la tendencia de aplicar el texto a la situación escatológica sin haber hecho un análisis del texto primariamente. Que hay principios que nosotros debemos tener en cuenta. Para poder hacer la aplicación de Ezequiel capítulo 9 al tiempo final, tenemos que mirar, número 1, que el plan que Dios tenía con Israel, y que fue presentado en la gran mayoría de los profetas, debe ser considerado antes de hacer aplicaciones al tiempo del fin. Nosotros no podemos tomar mensajes de los profetas sin mirar si ese mensaje aplica al tiempo final, porque nosotros tenemos la tendencia de tomar los libros de los profetas sin consideración el proyecto, el plan que Dios tenía con Israel. Si nosotros dejamos a un lado el plan de Dios que Dios tenía con Israel, vamos a cometer errores y vamos a interpretar cosas que no son, y vamos a analizar y hacer aseveraciones que van a ser contrarias al plan de Dios para la iglesia en el tiempo actual. Entonces, si nosotros entendemos cuál era el plan de Dios, y bueno, a través de los profetas nosotros sabemos que el plan de Dios con Israel era que Israel llegase a ser la potencia mundial, de que a través de Israel el Mesías llegase, a través de Israel el pecado fuese finalmente extirpado por medio del reinado de Cristo en la tierra, y finalmente Cristo establecería por medio de Israel su reino, y el enemigo y las naciones que se rebelaran serían destruidas. O sea, esa escatología que hoy estamos mirando en el libro de Apocalipsis y la escatología de la iglesia actual, su cometido, pues se hubiese cumplido todo lo que los profetas hubiesen dicho. Pero recordemos que estamos frente a un mensaje, a un pueblo que ha perdido su visión, que ha sido, digamos, reemplazado, reestructurado, y esa escatología ya no se puede aplicar exactamente como los profetas la presentaron. Un ejemplo, Isaías dice que en el pueblo de Dios, una vez restaurado, y que toda la escatología que se iba a presentar, y que Isaías había presentado, dice allí el Señor que he aquí que construirían, edificarán casas, plantarán viña, comerán del fruto de ella, y luego dice
no parirán para maldición. Nosotros no podríamos tomar esa misma frase y aplicarla a la tierra nueva, puesto que muchas cosas que se iban a dar en el Israel literal, en el establecimiento del reino de Dios, en los planes y proyectos que Dios tenía con Israel, no se dieron. Precisamente algunas de esas cosas no se podrían aplicar al tiempo final. Aplicar todos los detalles de Ezequiel capítulo 9 al tiempo del fin sería errar en la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo entonces puedo saber yo qué cosas de los profetas son aplicables a la teología del tiempo final, a la escatología del tiempo final, a la iglesia final? Y es allí donde debemos tener mucho cuidado en la interpretación de las Sagradas Escrituras, sobre todo del mensaje que fueron dados a los profetas. Número 1. Las profecías, la escatología del tiempo final han sido reveladas en el Nuevo Testamento. Si algo del Nuevo Testamento está en relación con el Antiguo Testamento, está bien, se puede usar. Pero si la revelación dada por Jesús, por Pablo, por Juan, en la escatología que ellos presentan para la iglesia del fin, para el tiempo final, no están, digamos, amparadas, o muchas de las cosas de ellos están amparadas en el Antiguo Testamento, y hay cosas nuevas que aún no aparecen en el Antiguo Testamento. Y hay muchas cosas de la escatología del Antiguo Testamento que no se dan y que no aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros no fallar, tomemos la escatología que Jesús da. Jesús es la base en todo lo que Él da de la escatología, los eventos finales. Pero luego encontramos a Pablo, que también nos ayuda a entender la escatología. Y finalmente en Apocalipsis encontramos a Juan, que nos da una claridad. Los eventos que aparecen digamos, esos eventos que han sido dados en el libro de Mateo, en los evangelios, inclusive en el libro de los Hechos, también en las epístolas paulinas y en el libro de Apocalipsis, nos ayudarán a entender una escatología para este tiempo. Nosotros no podemos aplicar toda la escatología de Israel para el tiempo de la iglesia, porque entonces ¿dónde quedaría de que no parirán para maldición? ¿Cómo colocaríamos eso? Sí. Muchas de las profecías del antiguo Israel no tienen aplicación. Los profetas estaban hablándole al pueblo y el plan que Dios tenía para con ese pueblo. Así que si lo que se dice en el antiguo no está, los detalles en el nuevo, no podemos tomar exactamente esa profecía. Entonces es allí donde nosotros tenemos que ahora recurrir y mirar cómo está en la escatología final el mensaje del sellamiento y cómo se da. Hay algunas diferencias entre el sellamiento que aparece en el capítulo 7 y 14 del libro de Apocalipsis con el sellamiento que se da en el capítulo 9 del libro de Ezequiel. Entonces vamos a mirar alguna de estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis encontramos a un pueblo que es sellado, y ya no aparecen 5 personajes. Ahora ya no aparecen 5 personajes y uno sexto sellando. Si usted nota, son 4 ángeles. Ya no son hombres. Mire la diferencia.
Ya en Apocalipsis no aparecen seis personajes, seis verdugos o seis hombres. Ahora usa un término y es una palabra, es la palabra cuatro ángeles. Cuatro ángeles que aparecen en Apocalipsis. Entonces hay diferencia en eso. Encontramos también que el sello que se coloca en Ezequiel capítulo 9 es, en los originales en el hebreo aparece que era colocada una tau sobre la letra tau, sobre la frente de aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se está haciendo en el pueblo de Judá. Pero ya en el libro de Apocalipsis encontramos que lo que se coloca sobre la frente ya no es un atao. Ahora dice el libro de Apocalipsis que se coloca un sello, y luego Apocalipsis 14 dice que ese sello es el nombre que representa el carácter de Dios y que ha sido reflejado, el carácter de Dios está mostrado en su santa ley. Así que es una vivencia de esa ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo, el sello que recibe este pueblo del tiempo del fin. Encontramos ahora que los que no son sellados, en el libro de Ezequiel, los que no son sellados serán muertos, y estos serán muertos por estos que vienen, los verdugos. Pero nosotros encontramos que no hagáis daño, dice Apocalipsis, hasta que hayamos sellado. Entonces, ¿quién hace el sellamiento en Apocalipsis? En Apocalipsis el sellamiento no lo hace un hombre, como en Ezequiel. En Apocalipsis el sellamiento lo hace Dios hasta que hayamos sellado. Es Dios quien hace el sellamiento. Pero alguien va a decir, no, pero es que el hombre de Apocalipsis, de Ezequiel, representa a Dios, o representa a un ángel, o representa al Espíritu Santo. Podría ser que lo represente, pero el texto en una exégesis que se haga, ahí no aparece el nombre de Dios, no aparece el nombre ángel, aparece quien hace el sellamiento, es un hombre vestido de lino. Encontramos también que en Ezequiel no aparece el número de los sellados. ¿Sí? Así que si nos estamos ciñendo solo al concepto de Ezequiel, y si nos guiamos, allí no aparece ningún número. En cambio, ya en Apocalipsis 7 y el 14 aparece el número de los sellados. Aparece el número de los 144,000 que han sido sellados. Encontramos entonces que esto se da solo, en Ezequiel se da solo en Jerusalén. El sellamiento se da solo en Jerusalén, y la matanza precisamente se da en Jerusalén. Pero nosotros encontramos en Apocalipsis que ya es una universalidad, se hace universal el sellamiento. Por lo tanto, el sellamiento en Apocalipsis es un sellamiento que se detiene en los cuatro vientos para que no sople viento sobre la tierra. Encontramos que la razón por la que se sella en Ezequiel son a los que gimen y claman por las abominaciones, o sea, sienten un dolor, un peso en su corazón, lloran, claman y gimen por los pecados que está ocurriendo en el pueblo de Israel. En Apocalipsis no encontramos algo parecido, porque se coloca el sello sobre aquellos que son siervos de Dios, se han sometido a Dios. Estas personas y salen de todas las naciones en el libro de Apocalipsis. Dice que se le coloca a los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, porque son vírgenes. Entonces, nosotros encontramos que hay una diferencia entre
y hay unas similitudes entre el sellamiento de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 y el sellamiento de Ezequiel capítulo 9. Hay una diferencia que debemos tener en cuenta en esto. Ahora, nosotros encontramos algo interesante con relación a este tema. La Biblia nos dice a nosotros que el pueblo de Dios va a ser perseguido y muchos van a morir. Ahora, si esa matanza que se le aplica al pueblo de Dios por causa del testimonio de Jesucristo, se da no porque están apartados de Dios, inclusive muchos de ellos el hecho de que han vivido piadosamente padecen persecuciones y la Biblia dice que os matarán y os entregarán. Entonces, si yo aplico solamente el tema de la matanza del libro de Ezequiel, debo entender que en el Nuevo Testamento aparece una matanza para el pueblo de Dios, que se da para el pueblo de Dios a causa del testimonio que se da. Y esa matanza es ejecutada por los impíos contra el pueblo de Dios. Pero la matanza a los impíos no se hará efectiva sino después que haya finalizado el cierre del tiempo de la gracia. Y es allí donde tomamos ahora sí los escritos del espíritu de profecía. Después de haber hecho un análisis del capítulo 9 en el contexto histórico y el capítulo 7 y el capítulo 14 de Ezequiel, en las diferencias y las similitudes que existen entre, entre el tema del sellamiento, ahora vamos al espíritu de profecía y Elena de White en el Joya de los Testimonios y en Mensajes Selectos presenta el tema y ella toma y hace una aplicación de Ezequiel 9 y no da todos los detalles de Ezequiel 9. Ella habla de algunos puntos de Ezequiel 9 porque sabemos que los detalles que ella da sobre la matanza de Ezequiel 9, ella hace una aplicación al fin del tiempo de la gracia. Y ese fin del tiempo de gracia se da, y no lo aplica solamente a los que se han apartado, a las cizañas de la iglesia. Ella no hace una alusión de que el Señor ha levantado un nuevo pueblo, sino que hay una separación del trigo y la cizaña en el momento del sellamiento. Y esa separación, finalmente, los que han sido separados del pueblo de Dios porque no siguieron el consejo y el mensaje del testigo fiel, ahora entonces se unen y participan de esa muerte que va a ocurrir, de esa mortandad que va a ocurrir una vez se derramen las 7 plagas. Entonces, nosotros no podemos hacer una separación entre el juicio que va a caer sobre los que se han apartado de los principios del pueblo remanente, del pueblo de Dios, y los impíos. Porque finalmente Elena de White, al tomar la aplicación que ella hace de las siete plagas, ella está diciendo que las 7 plagas serán derramadas, y es precisamente allí donde se aplica el mensaje de Apocalipsis de Ezequiel capítulo 9. No hace una matanza para el pueblo de Dios que es infiel, algunos del pueblo de Dios que sean infieles, y otra para los impíos, porque finalmente al hacerse el zarandeo del cual ella habla, los que pertenecen al pueblo de Dios y que se apartaron del pueblo de Dios llegarán a formar parte de ese grupo también de los impíos que recibirá el castigo y los juicios de Dios. Entonces nosotros encontramos
que eso ocurrirá. Precisamente hoy los testimonios tomo 2 habla de que Jesús está para abandonar el propiciatorio del santuario celestial. Si Jesús está para abandonar el propiciatorio, el santuario celestial, quiere decir que el tiempo de la misericordia para el mundo se ha terminado. No hay allí un cierre de tiempo de gracia para la iglesia y otro para el mundo, como algunos han tratado de enseñar. Está hablando de que la salida de Jesús del santuario celestial se dará, y entonces la ira de Dios comienza a ser derramada, y es allí donde se aplica el libro de Ezequiel capítulo 9. Así que Dios llama a cuenta a todas las naciones, dice ese capítulo hoy en los testimonios tomo 2. No está diciendo que llama a cuenta solo a la iglesia adventista, está haciendo que llama a cuenta a todas las naciones. Él está diciéndole que le ofreció misericordia, su invitación al arrepentimiento, pero finalmente hay un límite en el que la ira de Dios será derramada y ya no intervendrá más la misericordia de Dios. Así que nosotros tenemos que entender bien. Claro, hay un mensaje dirigido especialmente en este capítulo para la iglesia, y este mensaje es de que Dios no podrá colocar sus sellos sobre aquellos que mantienen en su corazón por lo menos 3 pecados. Y ahí dice orgullo, avaricia, egoísmo. Pero luego añade otro, dice, engaños de casi toda clase. Y si nosotros miramos bien, Dios no podrá colocar el sello sobre aquellas personas que hayan engañado a otras con falsas doctrinas y falsas creencias, porque el sello de Dios será colocado sobre aquellos que enseñan la verdad, pero no sobre los, y sabemos que en el tiempo final miles de personas serán engañadas porque han sido instruidas por aquellos que supuestamente pretenden tener la verdad. Ellos se apartaron, los que gimen y claman se apartan del error, y las 7 últimas plagas van a caer sobre aquellos que hayan seguido la enseñanza de la bestia y su imagen, y hayan seguido las enseñanzas del falsa enseñanza, falsos profetas. Así que no podemos pensar que una persona que enseña la mentira y enseña errores no puede ser sellada, sino que serán sellados solo aquellos que reciben la verdad de Dios en sus corazones, fruto del poder del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros miramos en el libro dice en el libro de Isaías capítulo 26 versículo 21, dice, Jehová saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. En el tiempo final, si tomamos este texto y lo hacemos la aplicación al tiempo final, es Dios quien va a hacer el castigo, es Dios quien hace justicia. Es representado en este caso por el ángel destructor, que finalmente al finalizar la gracia realizará esta obra. Ahora, debemos también entender que los juicios de Dios caen una vez separa Dios la misericordia. Entonces Satanás obra destrucción sobre las personas, porque la protección y el cuidado de Dios ha sido quitado, aunque la Biblia también deja bien claro que Dios interviene directamente para ejecutar justicia y ejecutar juicio en el tiempo del fin. Así que nosotros tenemos que entender que las Sagradas Escrituras
debe ser comprendida en su contexto inicial, en el contexto histórico en el que fue escrito, luego mirar cómo en el Nuevo Testamento esos eventos y el orden cronológico que se da del sellamiento, y luego mirar también cómo se aplica el espíritu de profecía, aplica ese mismo concepto, pero no todos los detalles de los profetas del Antiguo Testamento son tomados para la escatología del tiempo del fin.